Muy buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con nuestro trabajo el día de hoy. Tenemos como propósito conocer el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y sus características y el tema gobierno de Juan Velasco Alvarado. Recordemos un poco el gobierno anterior. Hacia el año 1967 estaba todavía en el poder Fernando Belaúnde Terry, que ya a finales de su época de gobierno o su periodo de gobierno se iniciaría justamente muchos problemas para que él pueda pues salir de alguna forma de una buena manera, ¿no? Por decirlo así. Empieza lo que vendría a ser la problemática, ¿no? De la corrupción, ¿no? El escándalo, por ejemplo, de la página 11, donde se había entregado o se había hecho las firmas a las empresas extranjeras, ¿no? Como la Petroleum Company, y esta página desapareció, ¿no? Donde que probablemente pues se ve qué tanto se le había otorgado a las empresas extranjeras tanto beneficio, ¿no? El Perú además enfrentaba en esos años una terrible sequía. Durante su gobierno ya no había muchas inversiones extranjeras. Nuestro sistema monetario pues se devaluó. Y todo esto pues llevaría a la decadencia, ¿no? De el arquitecto Belaúnde. Y es por eso que se va a formar una junta militar que van a dar un golpe de Estado y van a sacar del poder a Belaúnde. La junta militar pues lo llevarían al exilio. Bueno, entonces ya en el poder 1968 a través de un golpe de Estado, Juan Velasco Alvarado entra al poder, ¿no? Con la finalidad pues de alguna manera fortalecer lo que es la conciencia nacional, ¿no? Que era prácticamente su estilo de gobierno. Buscó de alguna manera pues nuevamente moralizar al Perú. Su tipo de gobierno se va a enfocar más a lo que vendría a ser el nacionalismo, ¿no? Las expropiaciones, sobre todo, por ejemplo, recuperar el petróleo, ¿no? Que había caído pues en manos extranjeras. Restablecer nuevamente un principio de autoridad, ¿no? Que él veía pues en el gobierno anterior, como les había mencionado, ¿no? Belaúnde era pues un poco, buscaba bastante lo que era la libertad, las opiniones, ¿no? Entonces, sobre todo con los partidos políticos, libertad de opinión, entre otras cosas, ¿no? Y esto pues en un gobierno autoritario definitivamente esto es todo lo contrario. Por lo tanto, también va a buscar promover, ¿no? La unión, la concordia y la integración. Velasco iniciaría justamente en su primera etapa con lo que vendría a ser la ley de la reforma agraria. Este tema de la ley de la reforma agraria, recuerden un poquito que se había dado ya en el gobierno o se había presentado, planteado en el gobierno de Belaúnde, pero el Congreso se opuso, ¿no? Y es aquí donde sí ya se va a consolidar esta nueva ley para beneficiar justamente al campesinado. Luego tenemos la ley de industrias. Lógicamente vamos a enfocarnos a la parte ya estatista, ¿no? Y es aquí donde ya habíamos tenido, ¿no? En la parte del apogeo peruano, ¿no? Que se había convertido en potencia mundial, pues se creó justamente el Ministerio de Pesquera para continuar fortaleciendo este campo muy importante de desarrollo económico de nuestro país. Bueno, iniciaría con algunas otras reformas y leyes, ¿no? Por ejemplo, se va a crear el sistema de defensa civil, probablemente pues por todos los desastres que iban ocurriendo, ¿no? Se establece el quechua como lengua oficial. Recordemos un poquito que este es un tipo de gobierno, nuevamente les menciono, bastante nacionalista y por ende pues al quechua lo va a tratar pues de realzar nuevamente, ¿no? Se intervienen las haciendas azucareras del Perú. Bueno, esto es parte del intervencionismo, ¿no? Por parte del Estado contra pues todas las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, ¿no? Expropiar pues significa pues quitarle todo, la autoridad, sacarles a estos administradores que pueden ser que sean extranjeros, expropiarse pues de sus maquinarias. Entonces esto es lo que ocurrió, ¿no? Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, las expropiaciones sobre todo de las azucareras del norte del Perú.
Bueno, otros hechos muy importantes que ocurren en su gobierno, con su lema, por supuesto, ¿no? La tierra para quien la trabaja, y esta reforma justamente está enfocado a la reforma agraria. Se expropian, ¿no? Cuando hablamos de expropiar, ya más o menos ustedes saben, ¿no? Es quitarle, ¿no? a sus dueños algunos diarios, como por ejemplo El Comercio y El Extra. ¿Con qué finalidad? Por supuesto para amordazar, ¿no? Esto va demostrando que no va a haber libertad de prensa, y sobre todo pues son los medios de comunicaciones que habría que controlarlos. Se inicia lo que vendría a ser la enseñanza de educación inicial, ¿no? Muy importante entonces durante este gobierno, ¿no? Acá en el Perú, la educación inicial se va a fomentar. En el año 1975, paralizaron, dice, las guardias civiles, y una especie de manifestación justamente por los reclamos salariales. En 1970 se produce pues el terremoto que afectó al departamento de Ancash, ¿no? Ya sabemos ese terremoto cuando se jugaba, creo que el Mundial, ¿no? En el año 1970, y por supuesto pues hubo muchas víctimas, y de ahí probablemente pues, ¿no? Lo que vendría a ser la creación del sistema de defensa civil. Bueno, ¿no? Entonces, Juan Velasco Alvarado, ¿no? Pertenecería justamente a un tipo de gobierno militar, ¿no? Quien había organizado lo que vendría a ser la junta militar. Y sus objetivos justamente era, pues, ¿no? Transformar nuevamente la estructura del Estado, crear, por ejemplo, también una nueva constitución que sea prácticamente estatista, y lo van a conseguir, ¿no? Y ahí tenemos pues la constitución de 1979, ¿ya? Esta penúltima constitución, ¿no? Que era prácticamente estatista, donde se había expropiado, ¿no? a las empresas extranjeras, y bueno, es todo lo contrario a lo que es el día de hoy, ¿verdad? Bueno, trató pues de ser quizás dinámico, eficiente, y por supuesto buscó de alguna manera promover los niveles de vida, pero de alguna forma yo, al menos desde mi punto de vista, por ejemplo, la ley de la reforma agraria perjudicó más bien la producción a gran escala, porque estas tierras se le entregó prácticamente a los campesinos que no tenían esa capacidad, esa experiencia, y no supieron, por ejemplo, producir a gran escala, que antes de la reforma agraria nosotros sí exportábamos a grandes volúmenes, por ejemplo, el algodón, el azúcar, ¿no? A esos países en plena guerra mundial, ¿no? Recordemos que entonces nosotros sí estábamos en un buen apogeo económico, pero con la reforma agraria nuestro sistema agropecuario se vino abajo, ¿no? Bueno, algunos se beneficiaron, en este caso pues como los campesinos, ¿no? Que prácticamente se adueñaron de tierras, pero no tuvieron suficiente tecnología o especializaciones técnicas para poder pues producir como debe de ser en estas tierras, ¿no? Tan ricas, por ejemplo, que es de nuestro Perú.